un equipo de transporte, o equipo que te sirve para el acarreo de personal, que es la presencia, si no me equivoco, es un Caterpillar que sirve para el acarreo del mineral. Estos equipos emiten CO y también emiten dióxido de nitrógeno. Y lo que los supervisores en campo verifican es que no superen estos rangos máximos. Hay un rango máximo de 500 ppm de CO, de monóxido de carbono, y un rango máximo de 100 ppm de dióxido de nitrógeno. Son máximos que no pueden sobrepasar estos equipos, y las mediciones se hacen en los tubos de escape. Estas mediciones del CO se hace a través de este analizador de gases de combustión, que tiene un pequeño aparato que se introduce en el tubo de escape del equipo, y se puede medir la presencia de CO, de dióxido de nitrógeno y otros temas más, que puede ser la temperatura de humos del ambiente y de oxígeno, ¿no? Pero lo que le interesa al supervisor de Sinermin es ver si el monóxido de carbono o el dióxido de nitrógeno está dentro, o sea, no supera el límite máximo que ha sido establecido por la norma. Entonces, para ir a los casos prácticos, 3 aspectos fundamentales que ve por el momento que les he explicado de ventilación: velocidad de aire, cobertura de aire y emisiones de gases tóxicos de los equipos que intervienen en la explotación de interior mina. El supervisor, cuando va a campo, hace las mediciones con estos equipos que había explicado previamente. Aquí hay un formato, y en este formato aquí he tenido que borrar por obvias razones porque no puedo revelar mucha información, pero este es un formato para la medición de velocidad de aire. Aquí están en la parte superior están los datos del titular minero. Luego hay una parte en donde se pone el instrumento, cuál es la marca del equipo, cuál es el número de serie, cuándo ha sido calibrado el equipo. Información básica, pues un equipo de medición tiene que tener un certificado de calibración. Aquí, ¿dónde se hicieron las mediciones? ¿En qué lugar? Se identifica en qué lugar específico se hizo la medición. Se ponen los resultados y se verifica si estos resultados es inferior, en el caso de velocidad de aire, como vimos en su momento, es inferior a 20 metros por minuto. Si es inferior a 20 metros por minuto, se le resalta, y es esa observación la que va a ir a parar, la que se va a anotar en el acta de supervisión, y la que probablemente genere un procedimiento sancionador y se imponga una multa, ¿no? Esto es en suma cómo es ese procedimiento de velocidad de aire, el equipo, ubicación y resultados. Aquí datos adicionales como la fecha de medición, a la hora que se midió, y algunas observaciones, ¿no? Normalmente lo que se ha establecido ahora en la gerencia es anotar cuántas personas intervienen en la operación, ¿no? Porque hay muchos titulares mineros que alegan que en el lugar donde se hizo la medición no estaba operativa, no había personal que intervenía, los equipos estaban parados. Entonces se le hizo una solicitud específica a los supervisores para que anotaran qué tipo de actividades se realizaban. Por ejemplo, en el caso de esta medición, de este lugar donde se hizo la medición, trabajaban 2 personas. Y este formato es firmado por el titular. Entonces es muy difícil, ya más adelante, que el titular minero pueda rebatir y decir que esa labor en específico no se estaba trabajando, ¿no? Todos los datos que se tienen que llenar para defendernos más adelante, y también para aplicar el principio de verdad material, ¿no? Que la administración tiene que demostrar a través de pruebas fidedignas cómo verifica el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Cómo realiza su función fiscalizadora. Acá el equipo de requerimiento diésel, ¿no? Este es respecto del segundo aspecto, cobertura de aire. Como les decía, para el caso de cobertura de aire tengo que sacar 2 datos importantes. ¿Cuál es la cantidad de aire que estaba presente? Que eso va en función de la velocidad y la sección. Y el segundo dato importante es cuánto se requiere de aire en esa labor. ¿Cuánto se requiere de aire en esa labor? Va en función
de los equipos que intervienen y del personal. Aquí estamos viendo que en determinado circuito de ventilación intervienen estos equipos. Porque de scoop son 3, 6, 9, 10. 10 equipos que producen, que pueden impactar las actividades, ¿no? 10 equipos intervienen. No, perdón, 10 clases de equipos, porque acá hay más todavía. Hay 3, 2, ¿no? Y en función de la cantidad de los equipos y de los HP que ellos tienen, puedo obtener el HP total, que en este caso se multiplica este valor por 3, por 3, y luego de aquí multiplican por 3 y tengo los metros cúbicos por minuto. Toda esta operación está establecida en la norma, pero sobre la base de estos equipos hacen la operación aritmética los supervisores y obtienen este dato, que es el requerimiento de aire, de metros cúbicos por minuto, a efectos de hacer el cálculo de cobertura de aire. Tengo ese dato. Esta es la cantidad de aire que yo requiero para estos equipos. Y aquí tengo el cálculo de caudal del ingreso de aire. El ingreso de aire por labor se calcula en función del ancho y alto, que es la sección. Acá hay un criterio de corrección. Se multiplican este valor con la velocidad de aire presente y tengo el caudal. Todo eso también lo realiza el supervisor. De eso sí, no se preocupen, eso no tiene por qué saberlo, pero es una operación aritmética, pero en función de las labores que han identificado, ellos pueden obtener cuál es el caudal. Este es el caudal que está presente, que entra. Y este caudal que yo he hallado, tengo que compararlo con el requerimiento de aire. Y el requerimiento de aire se va en función de las personas y de los equipos. Comparo estos dos valores. ¿Qué quiere decir? El caudal de aire presente con el caudal de aire requerido. El caudal de aire requerido va en función de las personas y de los equipos. Comparo el caudal que ingresa con el caudal que yo requiero, y si no llega a 100%, es observable. Aquí estoy viendo menos del 100%. ¿Ves? Creo que dice 24.2, 90, 93. Estas de aquí, que no tienen más de 2 dígitos, incumplen la norma. Porque el objetivo es que la cantidad de aire que ingresa tiene que ser igual o superior al aire que se requiere, en función de los equipos y en función de las personas. Sí, ¿qué hace el supervisor? Sí. Pero son sencillas, no, por eso decías multiplican, no es que aplican una superforma, pero solo multiplican. O sea, aquí el asunto es en identificar adecuadamente las zonas, en hacer las mediciones. Eso es lo más complicado, porque ese es un Excel, porque ellos introducen los datos y ya se les multiplica, les divide y ya te sale el porcentaje. El tema es, el trabajo del supervisor es identificar esto y poner los datos, ¿no?, con sus equipos. E igual en este caso, al tercer aspecto que vamos a evaluar el día de hoy, que es solo el de emisiones de gases que se desprenden, emisiones de CO y dióxido de nitrógeno que se desprenden de los equipos motores petróleos, ¿no? Aquí también, en este tercer rubro de fiscalización, se identifican cuál es el equipo, cuál es la capacidad del equipo, el trabajo que realiza, y se mide CO y dióxido de nitrógeno. Si uno de estos valores supera los rangos que previamente les decían, que en el caso de CO supera 500, es observable. Fecha y hora y algunas observaciones, la ubicación donde se encontró el equipo, ¿no? Este equipo tiene que ser verificado en interior mina, porque la norma te obliga que los equipos que superen estos rangos no deben ingresar. Entonces, si yo verifico que ese equipo está en interior mina, está operando y supera los parámetros establecidos por la norma, también es sujeta a una observación. Y claro, y el supervisor está obligado a imponer una medida de seguridad, que es la de suspensión, que en todos los casos el titular minero suspende la operación. ¿Solo en el área No. El equipo. La medida de seguridad va por el equipo. Suspender la actividad de ese equipo. al equipo? Ajá. Pero
Suspender, y en muchos casos se ordena que se adopten las medidas para corregir esas emisiones, que son cambios de filtros y otro tipo de reparaciones que se pueden hacer en interior mina si tiene un taller de reparación, o en la mayoría de los casos que es en superficie. Ahora vemos qué más nos puede servir de acá de velocidad. Vimos los 3 aspectos importantes. Ya, aquí también adicionalmente, ¿qué más vemos en velocidad de aire? La ventilación en interior mina se da a través de fuentes principales, que es la ventilación natural, que es la ventilación que está presente en el circuito de ventilación, y la ventilación forzada, que son a través de ventiladores, ¿no? Y tenemos que y la mayoría de nosotros, de los ventiladores que nosotros verificamos, son los ventiladores principales, ¿no? Que son los más grandes, más ruidosos. Y los aspectos que vemos en estos ventiladores son: todos los ventiladores principales deben tener 2 fuentes independientes de energía. Que en la mayoría de los casos que yo he visto cuando se refiere a 2 fuentes de energía, es una fuente de energía que depende del sistema eléctrico interconectado nacional y un propio generador. ¿Por qué se pide 2 fuentes de energía en estos términos? Para que en caso falle el suministro de energía que te otorga el CEIN, pueda operar la propia generadora eléctrica y la ventilación sea permanente. Lo que se busca es que la ventilación sea permanente. Si falla un suministro, si falla una fuente, la otra fuente se puede activar. Sí, sí hay. La inversión es grande, pero se les está exigiendo porque antes lo que hacían era las empresas, para subsanar ese tipo de infracciones, tenían una subestación eléctrica, y la subestación eléctrica, quien suministraba energía, era el CEIN, ¿no? El sistema eléctrico interconectado. Entonces, si falla esa subestación, entonces ellos decían: no, también jalamos energía de otra subestación eléctrica. Y cuando hacíamos las averiguaciones, la otra subestación eléctrica también se alimentaba del CEIN, del sistema eléctrico interconectado. Entonces lo que nosotros decimos es que el objetivo de la norma es que si falla el sistema eléctrico interconectado y no las subestaciones de electricidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que busca la norma? Lo que busca la norma es que no solo dependas del sistema eléctrico interconectado, no dependas de tus subestaciones, sino que también cuando falle esa fuente de energía, puedas acudir a otra, que es un generador independiente. También se verifica si los ventiladores tienen dispositivos automáticos de alarma, para en caso haya una disminución de velocidad o la parada de un ventilador, porque toda tu ventilación en interior mina depende de ventiladores, de ventilación forzada. Entonces, lo que tú tienes que tener es un sistema automático de alarma que te alerte, tiene un sistema automatizado en la que tú puedas tener en una central, otros trabajadores pueden estar alertas de que se está disminuyendo el flujo de aire en interior mina, ¿no? Y también, y para que se adopten las medidas del caso, ¿no? El plan de emergencia y todo, evacuación, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer para que no falle la ventilación en interior mina, ¿no? Puede ponerse a operar otros ventiladores a su máxima potencia, toda una gama que eso debe estar establecido en su plan de emergencia. También se verificamos si los ventiladores tienen silenciadores para minimizar los ruidos, ¿no? Porque los ruidos son enormes, entonces se instalan al propio ventilador un dispositivo que permite minimizar el ruido, ¿no? Y acá en el reglamento establecido esta norma de que los ventiladores van a tener instalados un panel de control remoto, que no va a estar cerca del ventilador, centralizado, en la que se permite el monitoreo, su regulación, los parámetros requeridos, y también se va a permitir
invertir la corriente de estos ventiladores principales. Como les decía, hemos visto el 20% de lo que ve ventilación. Ventilación ve más cosas, pero los aspectos más resaltantes son estos que acabamos de ver de ventilación. Ahora, un tercer aspecto, la tercera especialidad que vamos a ver ahora, ya no con mucho detalle, pero sí con unos pincelazos, ¿no? El transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares. Esto de aquí en su gran mayoría se ve en superficie, ¿no? Vemos aquí vemos el transporte de mineral a través de fajas o mineroductos también, que quizás le dé un pequeño alcance. El área de transporte y maquinaria verifica que estas actividades de transporte se realicen conforme a las normas de seguridad establecidas en el RCCO, ¿no? Sí, o sea, es transporte no convencional, o sea, el transporte que se hace a través de camiones fuera de la vía minera, eso no lo vemos. Estamos hablando de transporte no convencional. Fajas transportadoras, mineroductos, ¿no? Eso es lo que nosotros verificamos, ¿no? Y también, como te decía, les hablaba de este accidente que yo estaba analizando. Hay rieles de transporte en interior mina. Hay rieles, o sea, hay locomotoras que acarrean mineral. Entonces, este tipo de transporte también lo ve esta área. O sea, que están en interior mina también las ve no convencional también. Aquí supongamos casos prácticos, ¿no? Acá hay una faja transportadora y esta es una polea de cola que le dicen. Entonces, el peligro que puede representar para un trabajador es que pueda sufrir un atrapamiento. Como esta polea se está movilizando, funciona de forma tal que una persona al tener contacto con esta pueda tener un atrapamiento y pueda dañarse o morir. La norma ha establecido que se debe tener, aquí si no veo es guardas de seguridad. Aquí está la polea adentro y aquí está una guarda de seguridad con una especie de celdas o una especie de suerte de malla. Esto permite que el trabajador que está operando ahí no se acerque, o si sufre una caída no pueda quedar atrapado ahí. Lo mismo sucede acá arriba, en los guardas de seguridad y cables interruptores. Allá arriba tengo guardas de seguridad e interruptores en la que yo, en caso de emergencia, veo que un trabajador aquí tiene un problema y yo aprieto el interruptor o lo activo y se detiene. Son de medidas de seguridad que el área de transporte verifica. Eso también lo supervisan los ustedes. Se da cuenta. Esas son las de transporte, ¿no? Aquí sí he dado el 1%, porque transporte ve más temas. Ve más temas, pero por temas de tiempo. También hay transporte de tubos, pues. Mineroductos son mineroductos. Sí, No habrá mucho problema, porque son tubos que pasan. pero igual tienen que cumplir cierta normativa de seguridad, sí, pero eso sí ya los técnicos son los que revisan. Pero normalmente no he visto mucho que revisen, ¿eh? Pero sí, hay también normas técnicas. Estas son las plantas de beneficio, que son las plantas de beneficio las que verifican, se verifica que las instalaciones de beneficio estén construidas y operadas conforme a las autorizaciones de construcción y operación. Se verifican todos sus componentes y la capacidad. Cada operación que se realiza aquí debe tener estándares y procedimientos. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los depósitos de concentrado, en el concentrado de plomo y el sistema de encapsulamiento. Esto está referido al sistema de encapsulamiento de los depósitos del Callao.